Bien, entonces continuando lo que habíamos hablado en la sección anterior, estábamos hablando acerca del núcleo y del transporte a través de la envoltura nuclear, que se realizaba a través de los complejos de poro nuclear. Como vemos en este esquema, no es que las cosas entran y salen fácilmente, aparte, o sea, libremente, aparte de que las proteínas propias del complejo poro participan en el proceso. Hay una serie de proteínas como las importinas, las exportinas, la Cas, el complejo RAN-GDP y RAN-GTP, que participan en ese proceso. Entonces es un proceso ordenado también, es un proceso complejo que se hace cargo de que las cosas salgan y entran según se necesiten entre el nucleoplasma y el citoplasma. Entonces, las importinas, principalmente tenemos la importina A y la importina beta. Entonces, durante este ciclo, las importinas A y beta se acomplejan con el cargo, es decir, con la proteína que vayan a transportar, y la hacen translocarse a través del complejo del poro nuclear, pasando del citoplasma al nucleoplasma. Vean que aquí en el nucleoplasma, bueno, ocurre la separación de este complejo porque interviene la otra proteína RAN-GTP que está unida a guanosina trifosfato, de tal manera que el cargo o la proteína transportada se libera. Por otro lado sale la importina beta RAN-GTP y por otro lado se une la proteína Cas a la importina A o alfa con el RAN-GTP. Entonces, esta importina alfa con RAN-GTP con Cas por medio de un complejo salen, eso se señaliza, la Cas ayuda a señalizar para que salgan del nucleoplasma a través de otro poro hacia el citosol. La importina beta sale a través de interacción con RAN, pero ahí ya no participa Cas. Vean que aquí en el citoplasma ya se hidroliza el GTP, entonces queda el RAN-GDP, lo cual libera la importina beta para que ésta, a su vez, pueda unirse con otra importina alfa que ha sido liberada, que salió del núcleo, también por fosforilación a RAN-GDP, entonces se libera RAN-GDP, se libera Cas, y la importina alfa queda libre de nuevo para reconocer a una proteína que tenga una secuencia nuclear, es decir, una secuencia que diga voy para el núcleo, que se llama secuencia NLS, o secuencia de localización nuclear. Entonces esa proteína cargo con esa secuencia es reconocida por la importina alfa y a ella se le vuelve a unir la importina beta y vuelven a entrar al núcleo. Entonces así continúa este ciclo. Vean que para todo este proceso van a tener que ayudar, aparte de las importinas, RAN y su capacidad hidrolítica, convertirse entre RAN-GDP, RAN-GTP y Cas, por mencionar las más importantes. Entonces, ¿qué logra esto? Que las proteínas que tienen secuencia nuclear entren al núcleo y las proteínas que tengan secuencia para exportación, que es la señal que dicen voy para afuera, salgan del núcleo. Todo de manera ordenada, molecular y bioquímicamente hablando. Simplificadamente, este transporte núcleo-citoplásmico significa que en la importación nuclear, los heterodímeros importina alfa, importina beta reconocen a las proteínas con NLS, es decir, las proteínas que tienen secuencia de localización nuclear, y las llevan a través del poro nuclear hacia adentro. Como estamos viendo acá, esta proteína tiene un NLS, es reconocida por importina alfa beta, van a entrar, al mismo tiempo se trasloca al RAN-GDP, recordemos que el RAN-GDP se había hidrolizado en el citoplasma. Una vez que entra al nucleoplasma ocurre lo que vimos, que el complejo se disocia porque RAN-GDP regenera RAN-GTP, que según ese complejo se libera la proteína carga y quedan las importinas alfa y beta para volver a salir. Cuando una proteína tiene una NES, que es una secuencia de exportación de salir del núcleo, ella es reconocida por RAN-GTP y por otro factor proteico CRM1, forman un complejo con ella y sale. Ya vimos que por otro proceso salen de nuevo la importina alfa y la importina beta, beta con RAN-GTP y alfa con RAN-GTP junto con Cas. Bueno, las proteínas que van para afuera salen por medio de este proceso también. Entonces en estos procesos son muy importantes las proteínas RAN en su forma GTP y en su forma GDP, así como CRM1 y Cas. Muy importante, por ejemplo, la importación del citoplasma, una proteína con secuencia NES,
se une a CRM1 y sale con ayuda del RAM-GTP. Eso de manera pues más simplificada. Un aspecto interesante dentro de la genética de las plantas y la función del núcleo es recordar que las plantas son genéticamente mucho más flexibles que los otros tipos de células, por ejemplo, que los animales, y que por lo tanto pueden resistir una serie de cambios. Uno de los cambios que resisten mucho es multiplicar el número cromosómico, o sea, pasar de ser diploide a triploide, tetraploide, pentaploide. Eso se llama poliploidía, que los animales no podemos resistir. Hay un tipo de poliploidía que se llama endopoliploidía, y esto se produce gracias a la endorreduplicación. La endorreduplicación es un proceso por el cual la célula pasa en su ciclo celular por la fase G1, la fase S y la fase G2, duplica su material cromosómico, duplica sus cromosomas, pero no ocurre la citoquinesis. Entonces esos cromosomas duplicados van quedando adentro de la célula. Y entonces ese tipo de poliploide, de planta poliploide, se llama endopoliploide. Y decimos que ha ocurrido endorreduplicación. Uno de las características de las plantas cuando son poliploides y sobre todo endopoliploides es que esas células tienden a ser más voluminosas, crecen en tamaño, tanto las células como ciertos órganos o ciertas estructuras. Aquí, por ejemplo, podemos ver, a veces uno ve esas fresas gigantescas, ¿verdad?, que traen de otros países. Normalmente han utilizado técnicas para inducir esa poliploidía o esa endopoliploidía. Y entonces, por eso es que vemos esos vegetales tan grandes. Bueno, vean que en una célula normal el centrómero normalmente es uno por cromosoma, mientras que en las células poliploides y sobre todo en las endopoliploides eso se va perdiendo. Puede haber un centrómero con varios brazos cromosómicos unidos, tal vez porque la heterocromatina sufre subreplicación, ¿verdad? Entonces se van formando cromosomas en números más altos, cromosomas dobles más, unidos a ese centrómero. Y entonces, por eso no es uno a uno el número centrómero cromosomas, como si lo es en las células pues normales. Y entonces este proceso es muy interesante, pues tiene aplicaciones agronómicas, digamos, porque más bien se permite que ocurra esta poliploidía, entonces tenemos vegetales que aumentan de tamaño, y eso sirve para frutas y vegetales. Eso es lo que les acaba de explicar yo. Y entonces, entre más grandes las células vegetales, más común es que sean poliploides. Y parece que esa poliploidía parece ser un requisito para tener células vegetales voluminosas, lo cual es muy curioso. Les digo, un animal no podría resistir eso, las plantas sí lo hacen. Y entonces sí tenemos que, por ejemplo, si se trata de una parte de una planta, las células con colchicina que evita la separación cromosómica, la migración de los cromosomas y otra parte de la planta no, esa parte se va a volver poliploide y reproduciendo, propagando esa parte poliploide se pueden tener pues plantas poliploides, ¿verdad? Que tengan cosas como esto, como frutos mucho más grandes, mucho más jugosos, porque son ya tetraploides, hexaploides, qué sé yo. Entonces ese fenómeno tiene aplicabilidad agronómica. Siguiendo con las organelas de las células vegetales, tenemos las mitocondrias o condriosomas, que igual que los cloroplastos tienen origen bacteriano, una membrana externa muy permeable, una membrana interna muy selectiva. La membrana interna estaba corrugada formando crestas, donde estaban las proteínas y complejos de la cadena de transporte de electrones para la cadena respiratoria, para que finalmente se produzca ATP en condiciones oxigénicas. El interior o relleno de la mitocondria iba a ser el mitosol o matriz. Hay un espacio entre las dos membranas que es el espacio perimitocondrial, e igual que los cloroplastos, las mitocondrias tienen cromosomas circulares de tipo bacteriano y tienen ribosomas de tipo procarionte. En la mitocondria la función más importante, más mencionada para la mitocondria es el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, es decir, la respiración aeróbica, pero igual que el cloroplasto participa en un montón de vías bioquímicas. Participa en la beta-oxidación de ácidos grasos para producir energía, participa en la fotorrespiración, participa en la señalización de la apoptosis, que es la muerte celular programada,
participa en el metabolismo tanto anabólico como catabólico de los aminoácidos, etc. Tiene un montón de funciones, como vemos aquí, bioquímicas complejas, la mitocondria, ¿verdad? Tiene sus procesos de transporte a través de sus membranas, los pitón, bueno, una serie de procesos importantísimos que ocurren dentro de la mitocondria y no solo la respiración celular oxigénica. También la mitocondria colabora con el cloroplasto y los peroxisomas en la ruta del fosfoglicolato o fotorrespiración que se producía cuando había mucho oxígeno, y entonces la planta, para evitar el daño oxigénico, utilizaba el ciclo de Calvin más bien para sacar ribulosa. Entonces, en lugar de usar carbono y fijarlo, la ribulosa fosfato carboxilasa oxidasa, es decir, la rubisco, actúa como oxidasa en lugar de carboxilasa, agarra este oxígeno y a partir de ribulosa bifosfato produce fosfoglicolato que sale del cloroplasto, entra al peroxisoma donde ocurre el ciclo del glioxilato, se produce glicolato primero, a partir del fosfoglicolato se desfosforila y produce glicolato, aquí se va a producir peróxido de hidrógeno que es removido, neutralizado por las catalasas peroxidasas, luego esto genera glioxilato, el glioxilato se transforma en glicina que es un aminoácido y esa glicina va a entrar en la mitocondria. En la mitocondria la glicina se descarboxila y se desamina, se convierte en serina que es otro aminoácido y la serina entra en el peroxisoma. De nuevo, ahí está transformada en glicerato y el glicerato se fosforila a fosfoglicerato para volver a entrar en el ciclo de Calvin del cloroplasto. Entonces es todo un ciclo, pero ¿qué permite este ciclo? Remover el exceso de oxígeno cuando la temperatura es muy caliente. Entonces es una adaptación a los climas cálidos para evitar la oxidación, porque el oxígeno en exceso pues puede oxidar las estructuras celulares y al propio DNA. Aquí vemos una foto muy bonita, que creo que se las he presentado antes, en donde se ve la cercanía del peroxisoma, la mitocondria y el cloroplasto. Está muy cerca porque realizan este proceso de fotorrespiración. Aquí vemos la gran vacuola central, el cloroplasto, y aquí dentro del peroxisoma, muy bonito, un cristal de enzima catalasa. Entonces vean que por eso están cerca, porque se necesitan actuar cerca. Los peroxisomas se encuentran en las células del mesófilo de las hojas, el mesófilo foliar. Participan entonces en ese proceso de fotorrespiración, en la neutralización del peróxido de hidrógeno hacia agua, que ya no sea peligrosa, y en otras reacciones oxidativas. En algunos otros lugares reciben otros nombres. Por ejemplo, en las semillas los peroxisomas, un tipo particular de peroxisomas se llaman glioxisomas. Estos se especializan en el ciclo del glioxilato también y participan también en la biosíntesis de glucosa a partir de lípidos. ¿Por qué? Porque si la semilla germina va a necesitar azúcar, entonces tiene lípidos acumulados como triglicéridos o como ácidos grasos. Los ácidos grasos van a salir de los triglicéridos por lipólisis y van a entrar a el peroxisoma, que en este caso es un glioxisoma, como dijimos. Ahí entra el ciclo del glioxilato, que es una serie de reacciones por medio de las cuales se va a generar intermediarios del ciclo del glioxilato, uno de los cuales es el succinato o ácido succínico, que sale del peroxisoma, entra a la mitocondria, entra al ciclo de Krebs y después sale como malato, sale al citoplasma y ya ese malato en el citoplasma va a sufrir conversión a oxaloacetato, descarboxilación y va a entrar en un proceso que se llama gluconeogénesis, que es contrario en sus pasos, casi idéntico pero en dirección contraria a la glicólisis, a la vía de Ebden-Meyerhof-Armas. Y entonces ese malato que se convirtió en un oxaloacetato entra a la gluconeogénesis y termina formando glucosa 6-fosfato, es decir, azúcares para lo que requiera la semilla. De esta manera, gracias a los glioxisomas o peroxisomas, las semillas son capaces de producir azúcares a partir de almacenes de grasas. Entonces aquí participan las tortas de lípidos, los glioxisomas, las mitocondrias y las enzimas citosólicas o del citosol que participan en la gluconeogénesis. Continuamos en la siguiente sección del video.